Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten compasión conmigo, yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos que lo que pasaba, se entristeció mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre, estamos ante tu palabra y una vez más necesitados de tu intervención en el predicador, en los que escuchan, para que seas tú, Señor, hablando por medio de la predicación de tu palabra. Ella es viva, ella es eficaz, ella es cortante, ella es la que nos limpia, ella es la que nos conforma a la imagen de Jesús. Por eso, Señor, confiamos en el poder de tu Espíritu Santo para hacer lo que sobrenaturalmente solo tú puedes hacer, oh Dios: transformar corazones, convertir almas y salvarnos, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, mis hermanos? Si hay algo que nos distingue a cada uno de nosotros y podemos tener en común por experiencia, son los conflictos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido un conflicto en nuestras vidas? Los conflictos no es algo que solamente existen en el mundo y en la gente que no conoce a Cristo, por eso es que hay conflictos en esta tierra. No. Los conflictos existen también en la iglesia. La semana pasada vimos cómo debe ser el trato de la iglesia en el reino de Dios, cómo trabaja el reino. Y
Y ahora Jesús está dando una explicación de cómo debe trabajarse los asuntos cuando los hermanos en el reino se ofenden, cómo se debe trabajar esto de una forma que glorifique y que muestre el carácter del reino. Así que por ser iglesia, por ser salvo y por tener el Espíritu Santo en nosotros, no es sinónimo de que nosotros no vamos a ofendernos, de que no vamos a pecar contra otros, de que otros no van a pecar contra mí. Porque hermanos, todos estamos en un proceso de santificación. Estamos creciendo a la imagen de Cristo. Así que en los años que usted tiene, usted ha ofendido a muchas personas. Y si usted no ha ofendido a personas y usted cree que no ha ofendido a personas, es su orgullo que no lo deja ver lo mucho que usted ha ofendido a personas. Y usted también ha sido ofendida por una persona. Pero ¿qué sucede cuando eso ocurre en el contexto del reino de Dios, en una iglesia local? Cuando alguien me ofende, ¿qué hago? ¿Cómo debemos actuar? Hay tres maneras fáciles que el mundo actúa y que el hombre sin el temor de Dios actúa. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien me ofende? Bueno, me voy en silencio. Porque como dice el dicho, calladito es bien bonito. Y si aquí no me quieren, yo me voy. Dejan de congregarse, se distancian y desaparecen del mapa. No volvemos a saber de ellos. Otros comienzan a hablar con todos menos la persona ofendida. No, que lo que me hizo fulano, lo que me hizo el pastor, lo que me hizo mengano. Y comienza a hablar y a desahogarse y a tirar veneno de áspid por su lengua, hablando mal de lo que les ofendieron. Otros guardan rencor. No se van de la iglesia, pero se quedan con rencor, esperando el tiempo para que yo pueda de alguna manera descargar esto que tengo dentro. Y el tiempo no hace lo que solamente el arrepentimiento y el perdón puede hacer. El tiempo no cura nada. El tiempo no cura nada, hermanos. Es la obra del Señor. Así que esta cultura nos ha enseñado a que si algo no le gusta de otro o si alguien te ofende, hoy tenemos la cultura de la cancelación. Te cancelan, ya no quieren hablar de ti, ya no te aceptan. Pero eso no es lo que la palabra del Señor nos manda, no a cancelar a las personas. Nos manda a restaurar a las personas. Dios nos manda a exponer los errores con gracia, no con señalamiento, sino a exponerlos, no a cubrirlos. ¿Okay? Y cuando los cubrimos, lo exponemos para que la gracia los cubra. ¿Está conmigo, hermanos? A cortar relaciones es lo que nos enseña el mundo. Y Dios nos dice, no es cortar relaciones, es sanar relaciones. Mira cómo el reino trabaja. Contracultural. El mundo te dice corta relación, el Señor te dice sana relación. Así que esto es lo que está haciendo Jesús en estos versículos. Nos está enseñando a cómo responder cuando inevitablemente, escúchalo bien, inevitablemente llegue el conflicto y la ofensa a nuestra vida. ¿Cómo yo lo voy a trabajar? ¿Cómo yo lo voy a confrontar sin destruir a aquel que me ha hecho daño? ¿Cómo yo voy a corregir sin orgullo, perdonando como yo fui perdonado? Así que la pregunta que nos vamos a hacer hoy no es si alguien le ha herido alguna vez, porque eso ha ocurrido inevitablemente. Pero ¿qué hacer con el pecado? ¿Qué hacer con la ofensa? ¿Qué hacer con el perdón dentro del cuerpo de Cristo? Eso es lo que estaremos viendo en la mañana de hoy, cuando el conflicto llega a la iglesia. Dice el versículo 15 al versículo 20 cómo debe mirarse el resolver los conflictos en medio de nosotros. ¿Cómo se debe mirar la disciplina eclesiástica? No de una forma legalista, sino de una forma amorosa. Porque cuando uno escucha la palabra disciplina, lo primero que nos viene a la mente es alguien enojado, alguien gruñón, un proceso totalmente feo. Pero no, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de amor.
La razón por la cual nosotros disciplinamos a nuestros hijos es por amor, porque les amamos, porque queremos que sean hombres de bien, porque queremos que crezcan a la imagen de Jesús, porque queremos verlo progresar en la vida, no por causa de que no le amamos. Cuando vemos en la Biblia, la disciplina es una expresión de gracia y de amor de Dios para el cuidado de la iglesia. Dice el pastor Mark Dever: una iglesia sin disciplina es una iglesia enferma, sin un sistema inmunológico espiritual. Eso es una iglesia sin disciplina. Dice J. Carl Laney, añade que la iglesia pierde su poder cuando abandona la disciplina bíblica, no porque sea dura, sino porque deja de amar la verdad. Un hombre del pasado dijo: cuando la disciplina de la iglesia se va, Dios se va juntamente con ella. En una iglesia que no hay disciplina, Dios no está allí. Dios no está ejecutando su autoridad en ese lugar. Cuando la disciplina se va, Dios se va también juntamente con ella. ¿Cómo debe darse? Versículo 15. Dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Jesús no dice: si tu hermano peca, ignóralo. No, eso no los enseña el mundo. Cada cual con su vida. Cada cual que haga con su vida lo que le da la gana. En la iglesia no es así. En la iglesia no es así. El reino no es así. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. No lo ignores, ve y repréndele. De una manera amorosa, de una manera donde tú no lo vas a rechazar. Tú estás buscándolo porque tú quieres restaurarlo, pero tú tienes que ir. Aquí está el mandato de Jesús. Este mandato se encuentra en Deuteronomio capítulo 17. Jesús no está tomando algo nuevo. Jesús está diciendo cómo se resolvían los conflictos establecidos por Dios en el antiguo pacto, donde hubieran 3 o 2 testigos. Ve y acércate a esta persona y busca resolver el conflicto. Toma el valor y confróntalo. Y si tú no lo haces, tú no lo estás amando. Si tú ves a una persona que está al borde del risco y se va a caer, y tú dices: déjalo que se caiga, porque al final cada cual hace su vida con lo que quiera, y tú no le dices: hey, cuidado, te vas a caer, te vas a desmadrar, te vas a morir, cuidado. Eso es amor. Dejarlo que se estrelle, dejarlo que se caiga, no es amor, es odio. No disciplinar a tus hijos no es amor, es odio. Recuerdo una historia en el Antiguo Testamento. Elí con sus hijos. Dios disciplinó a Elí y Elí murió bajo el juicio de Dios, porque como hombre de Dios que se supone que corrigiera el sacerdocio, lo dejó hacer lo que quiera, y el juicio de Dios vino sobre eso. No es amor dejar a los demás hacer lo que quieran, más en el cuerpo de la iglesia local o nuestros propios hijos en casa. Porque es muy fácil a veces. Yo escucho pastores señalando bien fuerte la falta de disciplina en la iglesia local, y no hay iglesia en la iglesia local, te necesitan hacerse esto, y no tiene marca saludable, y poder ver todos los defectos de la iglesia local, pero sus hijos son un desastre en su casa. Porque ahí comienza. El que no sepa gobernar bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? Así que esto es un acto amoroso. El amor bíblico busca el bien del otro, aun cuando es incómodo, hermano. Porque si hay algo que es las áreas más incómodas del ministerio pastoral, es esta. Pero esto no es dado a los pastores, esto es dado a la iglesia. Pero una de las cosas más incómodas es cuando tú tienes que acercarte a un hermano por amor al hermano. Porque escuche bien, la disciplina no viene por causa de algo que a ti te molesta. No es algo que a ti te duele del pecado de tu hermano. No es que te está fastidiando a ti. Porque si te está molestando a ti, tú se lo estás trayendo porque te está molestando a ti, y lo estás haciendo en orgullo. Entonces cuidado, porque tú no estás procurando el bien del alma. Tú no te estás acercando porque estás viendo que el alma del hermano está en peligro, sino en tu enojo.
Y muchas veces actuamos de esa manera. Ahí sale el orgullo farisaico religioso de nuestros corazones. No, el amor bíblico busca el bien del otro. Mira el fin de esto. Has ganado a tu hermano. Es un proceso en privado. Mira dónde comienza esto. En privado, no en público. No en redes sociales. No en conversaciones disfrazadas de petición de oración. En privado. El primer paso nunca es público, es un paso personal. Cuando alguien te ofende, lo primero que debemos hacer es ir a mi hermano. Si yo veo a mi hermano en un área de pecado que lo va a dañar, ve donde tu hermano. No vaya primero a WhatsApp. Ese no es el lugar donde tienes que ir primero. Y poner con una frasecita la yuca que tengo en el corazón, por si acaso lo ve. Porque al que le caiga el 20, que le caiga. Porque somos cobardes. Decimos por WhatsApp, por Facebook, por Twitter y por todas las redes sociales lo que está en nuestro corazón de amargura, pero no hacemos lo que Jesús nos mandó a hacer. Ve donde tu hermano y resuelve el conflicto. No por Facebook tirando indirecta. Así actúan los impíos, así actúan los carnales, así actúan los inmaduros. Pero no es el reino de Dios. No actuamos así. En el reino de Dios tú ve donde tu hermano, resuélvelo. Ese es el tribunal que Dios ha establecido y el orden que Dios ha establecido. Y cuando no lo hacemos así, estamos violando la orden del Tribunal Supremo, no de Puerto Rico, no de los Estados Unidos, del reino de Dios que lo estableció de esa manera. Dios lo estableció de esa manera. Y mire cuál es el objetivo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. La disciplina bíblica, escuche, siempre empieza en privado. Y escuche bien esto. El chisme siempre empieza en público. Mientras la disciplina dice siempre empieza en privado, el chisme siempre empieza en público. Porque no hacemos lo que Jesús nos dejó establecido y Dios dejó establecido en el antiguo pacto. Así que el objetivo no es ganar una discusión. El objetivo no es decir yo gané. El objetivo es ganar a mi hermano. Me preocupa tu alma al punto de que no quiero dejar esto aquí. Este es mi deber delante del Señor. Si te oyere, nuestro deseo y nuestra oración antes de poder hablar, Señor, que me oiga. Si me oyere, has ganado a tu hermano. Y esto reduce daños innecesarios, facilita el arrepentimiento, la restauración de la persona. Pero ¿qué es lo que ocurre? En que la mayoría de las disciplinas que ocurren entre creyentes comunes, no en una reunión de líderes o solamente los líderes, sino en una reunión común de miembros, los conflictos eclesiásticos no se clarifican, no se resuelven y actuamos como el mundo actúa. Número 2, es algo importante, la aclaración, porque cuando no te escucha, entonces tú añades a la iglesia. Si no te escucha, dilo a la iglesia, toma a 2 o más de los hermanos de la comunidad de fe buscando arrepentimiento para que más hermanos se acerquen, buscando que esa persona se arrepienta. Y Jesús manda ampliar, ya no vas tú solo. Amplías el círculo con sabiduría, no con un espíritu acusador. Mira, este hermano, ahora ve tú para que también reciba otra metralleta y ve tú y dale otro machetazo. No en ese espíritu. En el espíritu de compasión, misericordia, sabiduría, no fiscal, no un arma, no algo para atacar, sino alguien para ayudar, discernir, exhortar, amar. Porque el punto que queremos es que pueda arrepentirse. Esto es lo que refleja Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, donde une a la comunidad del nuevo pacto, ahora en el establecido nuevo pacto en Cristo, en poderlo hacer de esa manera. La iglesia es una comunidad redentora.
Nosotros queremos que esa persona sea restaurada y como tribunal de Dios, no un tribunal frío, acusador, sino como un tribunal que busca que Cristo sea exaltado en su vida, refleja el evangelio. Y lo debemos hacer con lágrimas, no con orgullo, que es como lo hacemos muchas veces, viéndonos mejor que el que me ofendió. Así que cuando la iglesia se involucra, le está diciendo al pecador: te amo tanto. Cuando tú involucras a otros hermanos en esto, le estás diciendo: te amo tanto como para dejarte lejos de Cristo. Por eso estoy aquí, por eso vino también el hermano, por eso también vino el otro hermano, porque te amo tanto que no quiero dejarte lejos del amor de Cristo. Dios ama a sus hijos y si es necesario va a enviar todo el cuerpo para llamarte al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios por sus hijos. No te va a dejar solo. Pero el paso número 3, si después de tú haber buscado a otra persona y haber llamado al arrepentimiento en amor, versículo 17, dice: si no lo escucha, ténganle por un gentil y publicano. En otras palabras, un impío, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no pertenece a la comunidad del pacto y del reino. Y esto es un acto de amor y de gracia, no de venganza, sino de amor y de gracia a él y al cuerpo de Cristo. Es algo honesto de parte del cuerpo de Cristo. La iglesia reconoce públicamente quién pertenece y quién no pertenece. Y alguien que persiste en el pecado sin arrepentimiento no está viviendo como un discípulo de Cristo. Si no está viviendo como un discípulo de Cristo, mancha el nombre de la gloria de Cristo, mancha el nombre de la iglesia de Cristo. Y no podemos tener como parte del pacto a alguien que no es parte del pacto. Eso es lo que está diciendo el Señor. No es opcional. Esto es un mandato de Jesús. Cuando la iglesia de Corintios no lo hizo, Pablo le dice a la iglesia de Corintios: ustedes temen más a los hombres que a Dios. Porque si fue Dios que los mandó a hacer eso, ¿acaso no hay entre vosotros que juzgue tal perverso? Muy diferente a lo que nos enseñan por ahí. No, porque nosotros no estamos llamados a juzgar. Bueno, Pablo está regañando a la iglesia porque no está juzgando correctamente el pecado. Dios nos manda a juzgar, pero nos manda a juzgar de manera correcta. No juzguéis envanecido viéndote superior, sino juzgad con justo juicio. Vaya conmigo 1 Corintios capítulo 5 versículo 1, que hay una manera práctica de lo que Jesús enseñó en cómo debe ejecutarse. Mira lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Dice: de cierto se oye, dice el apóstol Pablo, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había uno con su madrastra teniendo relaciones con ella. Y vosotros que estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal aflicción? ¿No se supone que esa es la responsabilidad de ustedes como iglesia corintio? Pero mira lo que dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. No es bueno que tú te jactes pensando que tu forma de hacerlo es mejor que la de Dios. Porque Dios te dice que lo juzgue, Dios te dice que lo confronte, Dios te dice que lo restaure, y tú te estás haciendo de la vista larga. No seas jactancioso. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Yo los he escrito por cartas, dice el apóstol, que no se junten con los fornicarios. Obviamente hace una salvedad. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Cómo es posible? Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, aquí está el punto, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Por qué razón
tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dios no me mandó a juzgar a los que están afuera. Dios nos mandó a juzgar los que están adentro, porque los que están afuera Dios los juzgará. Mira el juicio de Pablo. Quitad pues a ese perverso delante de vosotros. Pablo tiene que hacer lo que se supone que la iglesia debiera haber hecho hace tiempo. Y tiene que ser alguien de afuera ahora decirle: ustedes no han juzgado correctamente. Esto es para el bien del pecador, esto es para la pureza de la iglesia, esto es para la gloria de Dios. Y Dios le ha dado esa autoridad a la iglesia para que lo haga. Cuando no lo hacemos, estamos queriendo administrar la justicia de Dios y el tribunal de Dios bajo mi sabiduría humana. Y Dios está diciendo: se supone que a esa persona ustedes lo hayan trabajado desde hace tiempo, por cobardía, por orgullo, por jactancioso, porque piensan que saben más que Dios, no lo están haciendo. Versículo 18 al versículo 20. Mira la autoridad delegada por Cristo. ¿A quién Dios le dio esa autoridad para hacerlo? Todo lo que atéis en la tierra. ¿De qué está hablando aquí? Contexto de resolución de conflictos y disciplina eclesiástica. Eso es lo que está hablando aquí. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis será desatado. La iglesia no crea normas, declara lo que el cielo ha determinado. Si ya el cielo determinó eso, la iglesia ejecuta lo que el cielo estableció. Y está hablando de cómo el hermano es restaurado y cuando no le escucha es sacado de la iglesia. ¿Ok? Ese es el punto de atar y desatar. Esto no tiene nada que ver con estas falsas enseñanzas de supuestos predicadores y pastores y apóstoles y profetas y arcángeles y no sé qué más se quieran inventar. Que atar y desatar tiene que ver con algo que yo digo y Dios lo va a hacer. Yo lo ato, yo lo desato. Ato esto para mí. Ato al demonio, ato tal cosa. Eso no tiene nada que ver. Eso es una total desconexión del contexto en el cual esto está escrito. El contexto está hablando de cómo se restaura el hermano. Cuando la iglesia emite el juicio en el tribunal de Dios, dejado a la iglesia como las llaves para atar, dejar al que está dentro y sacar al perverso de vosotros, desatar. Contexto de disciplina de la iglesia local. Todo lo demás es puro cuento, nada con lo que la palabra del Señor dice. Atar y desatar es lo que Dios ha decidido en el cielo. Nos está dando poder arbitrario y una promesa. Cuando la iglesia actúa alineada con el evangelio, mira lo que dice ahí. Cristo lo respalda. Yo estaré con vosotros. Mira lo que dice el versículo 18. Jesús nos deja la tarea, pero nos deja cómo hacer la tarea. Dice: y todo lo que desaté en la tierra será desatado en el cielo. Tú tienes la autoridad, iglesia, para hacerlo. Yo le he dejado a ustedes la autoridad. La iglesia no inventa lo que va a hacer. La iglesia declara lo que el cielo ha dicho. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo en el caso de la disciplina. 2. Mira el respaldo que tienes cuando la iglesia ejecuta esto. ¿Quién está apoyando esa decisión? Cuando la iglesia emite un juicio y cuando la iglesia saca a alguien, está diciendo que ya Dios ha tomado ese veredicto antes. Versículo 19 dice que yo estoy en medio de ustedes actuando en unidad bíblica. Versículo 20, mi presencia está en medio de vosotros. Yo sé que a veces tomamos este versículo para decir, versículo 20, si 2 o 3 están, el Señor está. Y generalmente utilizamos este versículo cuando el servicio está vacío, que llegamos y no llegaron mucho el miércoles, no llegaron mucho al estudio bíblico, y decimos, bueno, lo importante es que, como dice la escritura, donde estén 2 o 3, allí está el Señor. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está hablando desde un principio jurídico, de un tribunal, y lo que está diciendo es que a la hora de tomar un juicio en medio de una disciplina, como en Deuteronomio capítulo 17 nos muestra,
había que tener 2 o 3 para tomar una decisión del culpable o no culpable. Y cuando ustedes ejecuten esa decisión, yo estaré en medio de vosotros, porque cuando se hace la justicia, soy yo quien la respaldo. Cuando se hace la disciplina, soy yo quien la respaldo. ¿Está conmigo? ¿Ve cómo a veces leemos la Biblia fuera del contexto y nos inventamos cosas que no son? Bueno, pastor, pero entonces no es cierto que Dios está donde estén 2 o 3. Sí, Dios está donde está uno. Donde esté uno, ahí Dios está. Dios es omnipresente y soberano. El punto está hablando de cómo ejecutas disciplina. Y cuando tú ejecutas disciplina, Dios dice, lo haces en el contexto de la iglesia, y por lo menos debe haber establecido esto para que el juicio se haga de manera justa. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Y mi presencia está en medio de ustedes. Cuando no lo hacen, yo estoy en contra de ustedes. No hay nada peor, hermano, que Dios esté en contra de aquello que se llama iglesia en desobediencia. Que Dios te está diciendo, ejecuta el juicio, y tú te haces el chivo loco y la iglesia se hace la chiva loca y no hace lo que Dios le mandó a hacer. Dios está en contra de esa iglesia, aunque toda la iglesia que piense que le queda poco tiempo como iglesia, pero aunque toda la iglesia piense que está cometiendo un acto de amor porque no está ejecutando el juicio, Dios dice, no, yo estoy en contra de lo que ustedes están haciendo. Y si no se arrepienten, quitaré mi candelero de ustedes, porque esta es su responsabilidad como iglesia. Ok. Después dice, tenlo por gentil y publicano. Obviamente en Corintios se llevó a cabo, y dice, con el fin de que al entregar su alma quede desprovista del cuidado y la protección y el favor de Dios y de su iglesia, si es un verdadero creyente, regrese en arrepentimiento. ¿Y qué debemos hacer si esa persona regresa en arrepentimiento? Contexto, versículo 21 en adelante, perdónalo. Después de hablar de la disciplina, Jesús habla del perdón. No son temas separados, son temas unidos. Y la pregunta de Pedro es, ok, se arrepintió, pero entonces lo vuelve a hacer. Pedro quiso ser más condescendiente, porque la norma judía es que si una persona pecaba, le daban hasta 3 veces para que repitiera lo mismo, y si después de 3 veces lo volvía a hacer, era descartado, lo quitaban. Esa era la forma en que la sinagoga operaba en la resolución de conflictos, y era la forma en que los fariseos también enseñaban en la resolución de conflictos. Después de 3 no hay más. Pues Pedro quiso irse más allá de la norma farisaica del momento, y Pedro no dice 3. Pedro dice, ¿cuántas veces lo debemos perdonar? Para ver, sentirme un poquito más espiritual y no decir 3, hasta 7, Señor. Y Jesús le responde, 70 veces 7. Aquí no es una teología de matemática. Bueno, 70 por 7, 400 tanto. No. Esto es teología del corazón. El discípulo no perdona porque el otro lo merece, sino porque él mismo vive en el perdón de Dios. Tú perdonas las veces que Dios te perdona a ti. ¿Hasta cuándo? Hasta las veces que Dios te perdona a ti. ¿Y cuántas veces Dios me perdona a mí? Y para darle un ejemplo, Jesús le da una parábola. Y le trae una parábola en el contraste de un hombre que tenía una deuda, que era una deuda impagable. Era algo que nunca podría ser pagada y perdonada. Era una deuda, los denarios que dice ahí era imposible poderlo pagar. Versus una deuda insignificante que fue castigada. 10,000 talentos, una suma imposible. Representa la deuda infinita del pecado nuestro. Esa representación de esa deuda. Yo tengo una deuda infinita de pagar, así como aquel hombre en la parábola tenía una deuda infinita de poder ser saldada. Pero mira qué interesante, porque el rey no hace negocio. El rey no hace no aplaza el pago en la parábola. El rey cancela totalmente la deuda. Y aquí está el evangelio, hermanos. Dios perdona lo que el hombre jamás puede pagar. Tú y yo jamás lo podríamos haber pagado. Esto es un perdón recibido, no es un perdón reproducido, pagado a plazos. Yo saldé tu deuda. Ya no tienes deuda, porque mi gracia, mi perdón ha sido puesto en tu favor, porque mi hijo tomó el castigo que tú merecías.
Y aquí podemos ver el juicio de este perverso hombre que después que se le perdonó una deuda impagable que jamás podría poderla saldar, ahora se encuentra alguien que le debe una cantidad pequeña y él no quiere perdonarle esa deuda. Y él dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Este texto no enseña que la salvación se pierde por obras, hermano. Este texto enseña una verdad solemne. Escuche bien. La ausencia de perdón revela que el corazón no ha sido transformado por la gracia. Los que no perdonan son equivalentes a los que no han entendido el perdón. Por eso, como tú no entiendes que tu Padre que está en los cielos te ha perdonado y no has visto el perdón, por lo tanto tú no lo puedes pagar. Tú no lo puedes dar, tú no lo puedes proveer. El que ha sido perdonado mucho, perdona mucho. Yo tuve una deuda delante de Dios eterna, infinita, y Cristo la pagó completa en la cruz. Negar el perdón a mi hermano evidencia que tú no has entendido el evangelio, y peor aún, que nunca hemos abrazado verdaderamente a Cristo. El perdón cristiano no es natural, el perdón cristiano no es fácil. Escúcheme, el perdón cristiano es imposible. Pero tú lo puedes dar porque Cristo te perdonó a ti las veces que te continúa perdonando, porque no simplemente te perdonó en el pasado, te perdona en el presente y te perdona en el futuro. Eso es 70 veces 7. ¿Y cómo se mira el perdón? ¿Cómo yo sé si realmente yo lo he perdonado? Como se mira el perdón de Dios hacia ti. Renunciar a cobrar la deuda porque Dios canceló la mía. Eso es perdón. Renunciar a cancelar la deuda. Fíjate que era una deuda y tenía que pagarle. El punto está, cuando aquel hombre que se le perdonó la deuda grande, imposible de pagar, se encuentra con el siervo que le debía algo pequeño y se lo intenta cobrar. Intentárselo cobrar, ¿era algo malo que él debía hacer? No, estaba en todo su derecho de hacer el cobro. Claro que estaba en todo su derecho de hacer el cobro. El problema está que había perdido, que el pago que hicieron por el de él no se compara con lo que él estaba debiendo. Él había perdido de perspectiva eso. Era justo que fuéramos castigados por no pagar. Era justo que Dios nos condenara por no haber visto su justicia y el perdón de sus pecados y a Cristo. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Renunciar a cobrar la deuda es entender: Dios canceló la mía, porque yo quiero seguir cobrándosela al otro si Él canceló la mía. Ese es el perdón, hermanos. ¿Cómo yo sé que yo realmente no he perdonado a aquel que me ha ofendido? Bueno, porque tú revives conversaciones. Una señal clara de que todavía no ha habido perdón es que continuamente revives las conversaciones del pasado. Lo traes a la luz. Porque en el año 1544, yo me acuerdo, cuando todavía ni siquiera era un feto, ni estaba en la mente de mi abuela, que probablemente, y comienza a sacar todo el pasado y continuamente revivo el pasado, es una señal de que todavía no ha habido perdón. 2, repites escenas del pasado. Revives conversaciones y las traes, pero continuamente las repites, las escenas del pasado. 3, cuando ensayas aún las discusiones. A veces usted no se ha visto. Yo me he visto en esa situación, ensayando lo que voy a decir a aquel que me ha ofendido. Y voy a decir estas palabras, las voy a anotar para que no se me olvide. Y las voy a tener aquí y las revivo y las tengo ahí. No has perdonado. No hay perdón aún ahí. No, el evangelio no está siendo aplicado en tu vida.
El Señor nos está mostrando claramente, en medio de la iglesia de Cristo no puede haber tal cosa, porque si algo nos distingue a cada uno de nosotros es que somos deudores. Todos los que estamos aquí somos deudores ante la santidad de Dios. Todos somos deudores ante la justicia de Dios. No voy a decir a todos, porque yo no creo que todos los que estamos aquí voy a dar por sentado de que todos son salvos, pero todos los que han puesto su fe en Cristo se han arrepentido de sus pecados y descansan en Él como su única justicia. Se te fue pagado una deuda. ¿Quién te crees tú para sacar continuamente en cara a tu hermano aquella ofensa por la cual ya Cristo murió y esa persona se está arrepintiendo y te lo está trayendo? ¿Quién eres tú para no recibirlo nuevamente? Tu hermano en el Señor. La iglesia no es un hotel, la iglesia es una familia, hermano. A veces la gente llega a la iglesia como si fuera un hotel. El hotel, si te gusta, te quedas, y si no te gusta, te cambias de habitación. A mí me ha pasado varias veces. No me gusta, el aire no está funcionando bien, cámbiame de habitación, porque yo no voy a quedarme aquí con calor. No me ha gustado algo del hotel, he pedido cambio de habitación o cambio de hotel. En una vez llegué a un hotel que yo no sé cómo llegó esa reservación. Bueno, creo que mi esposa era un hotel en California. Le digo, necesito que me reserve un hotel, que voy a estar en tal lugar. Pero pues ella no sabe, no conoce de California allí. Me consigue uno bueno, bonito y barato. Y cuando yo entro y estoy haciendo el check-in, eso era un prostíbulo ahí. Y yo le dije a mi esposo, yo andaba con otro pastor, y yo le dije, nosotros necesitamos irnos de aquí urgente. Y estábamos buscando a última hora dónde encontrábamos un hotel. Y el que encontramos no era un prostíbulo, pero estaba cerca de la muerte, porque aquello se veía más caliente que el switch del sol. Pues en el aspecto de la iglesia, hermano, tú no te mueves. Tú no te mueves a donde tú crees que sea mejor. Somos una familia. ¿Y qué ocurre cuando algo no te gusta? Tú lo hablas. Cuando algo no te gusta, tú lloras con el que llora. Cuando algo no te gusta, tú lo confrontas. Cuando algo no te gusta, tú lo perdonas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Somos una familia del pacto. No somos consumidores religiosos, que me voy al mejor lugar que a mí me convenga. Resuélvelo. Muchos dicen, yo dejé la iglesia porque me ofendieron. Cuando a alguien le traiga, hermano, que dejó la iglesia porque le ofendieron, la pregunta que usted debe hacerle, y la pregunta bíblica que nos corresponde hacerle, no es qué te hicieron, sino hablaste con esa persona que te ofendió. Esa es la primera pregunta que debemos hacerle. ¿Ya tú hablaste con esa persona que te ofendió? ¿Seguiste los procesos de Cristo? Este orden, ve con Él, tráelo, busca arrepentimiento. ¿Tú estás buscando ganar a tu hermano? Esa es la madurez cristiana. La madurez cristiana se prueba cuando nosotros somos ofendidos. ¿Tú sabes cuando alguien es maduro en el Señor? Cuando alguien lo ofende. Alguien me dijo una vez, nunca pongas a alguien de pastor contigo hasta que haya tenido un conflicto donde le hayan ofendido. Hay sabiduría, porque es ahí realmente donde sale el carácter maduro de una persona o no. Lo que revela nuestra inmadurez o madurez en el Señor, en lo que hemos entendido del Evangelio, es cómo se miran las ofensas. Así que Esteban pasó por ese proceso y Fonso también. Y yo vi aspectos también de esto. ¿Cómo reacciona cuando lo ofendieron? ¿Cómo está reaccionando ahí? Y no solamente para los pastores, hermanos, miremoslo en toda la congregación. ¿Tú quieres ver si realmente tú has madurado en el Señor? ¿Cómo reacciona cuando alguien te confronta con tu pecado? ¿Explota como petardo de despedida de año? ¿Te enojas cuando alguien se acerca y te dice, hermano, porque esto es lo normal y natural de la iglesia local? Jesús lo enseñó así. Lo que pasa es que como en la iglesia moderna no se practica esto en las iglesias, hermano, pues la gente le parece hasta extraño que un hermano se te acerque y te diga, hermano, quiero hablar contigo porque me preocupa esta acción.
me preocupa esto en tu vida, me preocupa este comentario, me preocupa este pecado en tu vida. Eso es natural de la iglesia local. Usted no debe extrañarse que un hermano se lo traiga. No tiene que ser un pastor, puede ser cualquier hermano en Cristo. Si tu hermano peca contra ti, no dice, ve a uno de los pastores de la iglesia y explícale lo que está pasando. No. Si tu hermano peca contra ti, yo no necesito saber. Porque lo primero que los pastores le deben preguntar es, ¿ya tú hablaste con ese hermano? Porque si tú no has hablado con ese hermano, ¿para qué me lo estás trayendo a mí? Bueno, eso no quiere decir que hay personas que pueden ser conflictivas y está buscando el consejo en cómo yo puedo acercarme a esa persona. Está bien, pero el punto principal es, ve donde tu hermano. No te asombre como que, mira, vino donde mí, me trajo estas cosas y es lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Por qué te extraña esto? Porque a mí nunca me lo habían hecho. A mí nunca nadie me había confrontado. A mí nunca me había llamado nadie a resolver este tema. Pues si no lo han hecho en una iglesia y nunca lo habían hecho, yo lamento decirte que esa iglesia estaba en desobediencia a lo que Dios mandó a hacer. Porque esto es lo que Dios mandó a hacer. Y no hacerlo es creernos mejor que Dios. No, porque pastor, es que usted no sabe, si yo le digo se va a ofender. Bueno, que salga la inmadurez. Y que al salir la inmadurez vamos a trabajar esas áreas ¿con qué? Con mansedumbre, porque muchas veces yo he actuado también inmaduramente y Dios, el Señor ha sacado el orgullo de mi vida, no para sentirme superior como yo soy maduro, tú no eres maduro, no, como muchas veces Dios ha tenido que disciplinarme y enseñarme en procesos donde yo he actuado inmaduramente porque mi orgullo salió a flote. Voy a restaurarte de esa misma forma. ¿Está conmigo, hermano? Ahorita solo se oye la lluvia, hoy no se oye ni siquiera una gota caer. Somos llamados al arrepentimiento. Para eso somos llamados. La madurez cristiana es cómo yo actúo cuando alguien me ofende, cómo yo actúo cuando soy confrontado por mi hermano y cómo yo actúo en arrepentimiento con algo que me traen. Y eso es algo que continuamente todo cristiano tiene que hacer. Los pastores no son excepto de eso, hermano. Yo he tenido que pedirle perdón a hermano porque he actuado de una forma que no glorificó al Señor. Me he tenido que sentar con algunos hermanos y decir, perdóname porque la forma en que actué en esto no apunté a Cristo a tu vida, sino que apunté a mi propio parecer y a mi egoísmo. Perdóname. Esto es parte de. No estamos exentos de eso. Esta es la práctica del cristiano. Esta es la forma en que tenemos que tratar a quienes nos hieren, porque eso revela cuánto has entendido la cruz o cuánto no has entendido la cruz. Nada revela más cuánto tú has entendido el evangelio en cómo perdonas y buscas. Porque cada vez, y esto se aplica, hermanos, en matrimonios también. Los matrimonios que son creyentes aquí, ambos son miembros de la iglesia. Y cuando tú estás pecando con tu esposo, estás pecando con un hermano. Esto se aplica también de la misma forma. Y mira algo que yo me tengo que recordar continuamente. Cuando yo trato mal a mi esposa, yo le estoy diciendo a mi esposa, así Dios trata a su iglesia. Pero cuando mi esposa me trata mal, mi esposa me está diciendo, así la iglesia trata a Cristo. Tú eres un cuadro de Cristo a la iglesia. La forma en que se resuelven los conflictos muestran precisamente cómo yo he entendido el evangelio. Cómo Dios me trata a mí. De esa misma forma yo trato a mi esposa. Y cuando no la quiero tratar así, me recuerdo, yo no merezco ser tratado con bondad y gracia de tu parte y tú me diste a Cristo. Eso llévalo de lo micro a lo macro en la iglesia local. Eso debe ser el trato. Perdonar no es una opción, es la identidad del reino, no es opcional. Jesús no te presentó el perdón como un consejo. Él se entregó, Él murió, Él nos mostró
lo vivió. Jesús vivió el perdón desde la cruz a quienes lo crucificaron. Cuando lo estaban crucificando, Jesús oró por ellos y le dijo: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Cuando era escupido, cuando era ultrajado. Así que, hermano, a manera de aplicación, examina tu corazón. Examina tu corazón si estás guardando rencor mientras confiesa haber sido perdonado por Dios. Porque si tú no amas, dice Juan, a los hombres que ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no ve? Si son los hombres que tienes al frente, el cristianismo no es una teoría que se vive a distancia. ¿Cómo yo sé realmente que amas a Dios? La forma en que estás amando a tu hermano. No me digas que amas a Dios cuando ni siquiera lo has visto nunca, cuando los que tienes al frente no los estás amando. Eso se llama hipocresía. Lindo decir, yo amo a Dios. Y si tú nunca has visto a Dios, ¿cómo yo sé que realmente tú amas a Dios? En la forma en que tratas a tu hermano. Ahí yo sé si realmente tú has visto a Dios. Ama lo suficiente como para confrontar a tu hermano. Llévate esto hoy. La indiferencia no es amor cristiano, es cobardía. Perdona como una comunidad de reino, no por sentimiento, sino por obediencia al Rey. Y otras preguntas de examinarnos. ¿Estoy permitiendo o fomentando el pecado en otros? Porque al permitirlo lo fomenta. El que sabe que un hermano está en pecado o en una ofensa y se queda callado es tan culpable como el hermano que lo comete. Igualmente culpable, porque lo sabes y te quedas callado. ¿Estoy cuidando mi propia santidad? ¿Hay alguien a quien yo deba confrontar en amor al salir de este lugar, orando primero? ¿Estoy guardando amargura, falta de perdón? Recuerda, hermano, no hacemos esto porque somos mejores. No hacemos esto porque somos jueces. Hacemos esto porque el Padre lo hizo conmigo. Hacemos esto porque yo he sido restaurada por esa misma gracia y yo quiero que mi hermano sea restaurado en esa gracia. ¿Cómo no amar si continuamente soy amado? ¿Cómo no perdonar si mi vida trata desde el día de mi nacimiento hasta el día de hoy de un continuo perdón diario? ¿Cómo yo no voy a perdonar? Describe tu vida en una sola palabra: perdón. Esa es mi vida en una sola palabra. El perdón continuo de la gracia de Dios en mí. Que el Padre, por la obra del Hijo, hermano, nos obligue como iglesia a continuamente vivir a la luz de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para poder vivir en santidad, verdad y restauración. Dice la Escritura: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así debe verse una iglesia local en el día a día. Cuando el conflicto llega a la iglesia, el evangelio debe apuntarnos a cómo poder resolverlo. No mis emociones ni mis sentimientos. El evangelio me apunta a cómo resolver el conflicto en medio de la iglesia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos ser recordados de cómo debemos resolver los asuntos de conflicto en medio de nosotros. El conflicto más grande lo teníamos contigo, Señor. Cuando éramos enemigos tuyos, tú tomaste nuestro lugar. Tú te hiciste maldición por nosotros. Tú saldaste nuestra deuda, pero la forma de saldarla fue que tú recibiste el castigo del pago. Por eso eres nuestra redención, tomando el castigo de mi deuda, absolviéndola completamente cuando eras inocente. Padre, nosotros hemos sido perseguidos por el amor del Padre. Hemos sido restaurados por la gracia del Hijo. Y hemos sido perdonados con un costo infinito, para que a la hora de resolver conflictos entre nosotros
podamos hacerlo de una forma que te glorifique. No es que no hayan conflictos, porque en este mundo de pecado los tendremos continuamente. Es que cuando los haya, podamos glorificarte a ti en la forma de resolverlo. No es que no pequemos, porque vamos a pecar hasta que lleguemos a gloria y nuestros cuerpos sean resucitados y glorificados. Es que cuando pequemos podamos correr a tu evangelio y poder recibir tu perdón. Cuando Jesús nos enseñó a orar, una de las cosas que allí mencionó es: perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Nunca podremos perdonar ofensas hasta que entendamos que ninguna ofensa cometida contra nosotros se compara con la ofensa que nosotros cometimos contra ti. Así como tú has perdonado mi deuda, yo puedo perdonar a mis deudores. Pero si yo no reconozco lo impagable de mi deuda, no podré pagar, no podré pasar por alto y saldar la deuda de nuestros deudores. Gracias por tu evangelio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.